Padre Todopoderoso, bendito Dios, oramos por este sermón, Señor Padre, para que la palabra tuya, Señor, espiritual, sea sembrada en nuestros corazones, para que los ojos del entendimiento se abran, Señor, al conocimiento de tu palabra, por fe, Señor Padre. Por fe, Señor Padre, caminaremos con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendecimos este sermón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos dicen amén. Hoy titulamos el sermón: Jesús es identificado como profeta, como sacerdote y como rey. Vamos a aprender estos 3 puntos importantes que Jesús desarrolló y emprendió en esta tierra para todo aquel que oye, entienda la palabra de Dios, entienda que hay un conocimiento, hay un fundamento donde Dios nos quiere revelar sus secretos para que nosotros seamos más que vencedores. Bendito Dios. Y Jesús en esta tierra lo conocimos, Señor, como un ser sometido a la palabra de Dios de su Padre. Conocemos a un Jesús que hacía milagros y prodigios, y sabemos que hay un Jesús que derribó al enemigo. Y esto es bien importante para nuestro conocimiento, porque tenemos nuestro abogado, tenemos a un Jesús que intercede en el trono de la gracia de Dios para que nosotros seamos salvos, seamos perdonados nuestros pecados. Y es algo tan hermoso que en nuestra vida hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él nos limpia de todo pecado por su sangre preciosa. Pero vamos a estudiar un poquito más a fondo por qué Jesús era profeta. ¿Por qué le llamaban profeta? Y dice que un profeta es una persona que preside e interpreta hechos a través de la inspiración de algo divino, de algo desconocido. O sea que una persona que logra entender y dar sentido a fenómenos inexplicables, para la mayoría consigue ver el futuro, consigue ver lo que va a pasar a futuro. Juan el Bautista era un profeta que predecía la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Predecía que Jesús de Nazaret, que era mayor profeta, el Mesías y el Hijo de Dios. Juan el Bautista siempre especificó que él no era digno de desatar sus correas y que había uno más poderoso que él. Y mire lo que nos dice Mateo 3, del 1 al 12. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que Mateo 3, del 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel que quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de aquella clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida
era a langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda la Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y era bautizado por él en el nombre era bautizado por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Yo también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. En él os bautizará en el Espíritu y fuego, y su aventador está en su mano, limpiará su era y regocijará su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bendito Dios Padre Todopoderoso por esta bendita palabra. Vemos cómo Jesús llega al Jordán, es bautizado, y ¿qué nos dice? Que Juan Bautista no era digno, ¿verdad?, de desatar ese calzado que llevaba a Jesús, esa responsabilidad, porque él estaba comisionado a bautizar con agua, pero Jesús iba a bautizar con el Espíritu de Dios, con el fuego que nunca iba a apagarse, porque es una lumbrera espiritual cuando todos creen en nuestro Señor Jesucristo, y que nunca se va a apagar. La palabra profeta deriva del griego y significa el mensajero o portavoz. El significado bíblico de profeta se deriva del hebreo, compuesto por los vocablos navi, que significa inspirado por Dios. Es decir, Dios siempre va a inspirar a un profeta. Y roé, que significa vidente, el que mira a través de Dios, el que es revelado las cosas de Dios. Todos los profetas en las religiones son considerados siervos, instrumentos y representantes de Dios. Son los elegidos para la revelación de los secretos divinos, y guían a través de las predicciones al pueblo, al fiel, al que cree. El que tiene conocimiento de Dios va a entender. Por eso es bien importante que las cosas de Dios siempre se deben de escudriñar en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento son aquellos que han dejado escritos de profecías, como lo hizo Daniel, lo hizo Isaías, lo hizo Jeremías, también lo hizo Ezequiel, que se contemplan dentro del Antiguo Testamento profetas mayores. En la Biblia nos habla que de los profetas menores también. Jesús era un profeta de Dios. En él, en todo tiempo, revelaba a Dios, hablaba de Dios, comunicaba a los oyentes la verdad de Dios, y lo hacía conocer a Dios para los que tenían conocimiento de un Dios verdadero, y conozcan y que lo conocieren, que sea conocido en sus vidas. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Si vemos en el versículo 22 de Lucas 42, claramente nos dice que diciendo: Padre, si quieres
pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad sino la tuya. El Padre revela a Jesús todo lo que va a acontecer, y solo Jesús lo es revelado, porque con tanta intimidad que tenía con su Padre, y la revelación, la visión, y si nosotros vemos anteriormente que nos dan una definición de roé, que significa vidente, el que es sometido a la palabra de Dios y es purificado, santificado, va a tener revelación de Dios en su vida, cosas que nadie podrá entender, porque solo los que son instruidos en la palabra de Dios y les da revelación de lo que va a acontecer a futuro. Por eso el Padre revela a Jesús todo lo que va a acontecer, y solo Jesús le fue revelado. Entonces es algo tan importante que Jesús reconoció diciendo: Padre, si quieres, pásame de mí esta copa. Sabía lo que se le iba a acontecer, sabía lo que le iba a pasar, pero no dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Es algo tan hermoso cuando nosotros entendemos a Dios y cada vez nos hacemos más temerosos de Él. Por eso nosotros todos tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo, porque en Juan dice que el que no lleva fruto será cortado. Entonces, para que no suceda eso, ¿verdad?, necesitamos hacer la obra de Dios. Jesús da la revelación verdaderamente de su Padre y habla de su Padre. Él jamás se desvió que hablaba de él mismo, sino que Juan, en el libro de Juan, capítulo 8, 28, le dijo: pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces no creéis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según dice, me enseñó el Padre, así hablo. O sea, lo que Jesús siempre habló en la tierra, lo que le era administrado de su Padre, porque él tenía una relación muy profunda en su palabra y todo era revelado por medio de él. Juan 12:49 nos habla así: porque yo no he hablado por mi propio cuenta, el Padre me envió y Él me dio mandamientos de lo que decir y de lo que de hablar. O sea, Él ratificaba que le había dado Dios sus mandamientos y Él que tenía que decir y tenía que hablar. Dos cosas diferentes. Jesús se identifica como un profeta en el Nuevo Testamento, en su enseñanza milagrosa. Cumple con los requisitos del Antiguo Testamento que profetizaban sobre Jesús. Jesús les hablaba que amaran a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo, y sus enseñanzas estaban llenas de sabiduría y de verdad. Por eso él siempre se enfocaba a la palabra de Dios que le administraba por medio de la revelación y el conocimiento que él había aprendido por su Padre. Dios instauró un sistema de sacerdocio a través de la familia de Leví. Es algo tan hermoso que nos vamos a dar cuenta que él no viene del linaje del sacerdocio de Leví, Jesús. Deuteronomio 21:5 nos dice: entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque ellos escogió Jehová tu Dios para que sirváis, para bendecir en el nombre
de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. El sacerdocio era bien importante en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El sacerdocio tenía la responsabilidad de administrar al pueblo y de bendecir al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. El sacerdocio levítico tiene como principal responsabilidades. Tenían que transportar el altar del tabernáculo, de la tienda donde el Espíritu de Dios se movía. Hacían presencias donde le hacía adoración. Todo estaba en su mandato de Dios. El ministerio de sacerdocio era de los 30 años hasta los 50 años que finalizaba su sacerdocio. Después de los 50 años no podía ser más sacerdote. El sacerdote era los mediadores en Dios y el pueblo, que realizaban labores de juzgamiento de todo lo que acontecía en el pueblo de Israel, de los que sucediera en el pueblo de Israel. Cuidaban del templo y su área de su ubicación. Los sacerdotes movían el arca conforme a la ubicación que Dios les señalaba. El sumo sacerdote ejerce la vigilancia sobre el tabernáculo o el templo. El sumo sacerdote también servía a Dios, a su pueblo. Una vez al año, el día de la expiación, entraba al lugar santísimo y dentro del santuario, antes del trono de la gracia, el nombre del lugar que representaba el trono de Dios en el cielo, donde el Eterno se manifestaba su presencia a través de su espíritu. Presentaba la sangre de un toro o de un cabrío como ofrenda por el pecado del pueblo de Israel, y lo ofrecía a Dios en su nombre para cubrir los pecados. Vamos a Levítico 6 para que veamos cómo Dios tenía un mandamiento, algo que estaba bien diseñado y que solo Dios daba las órdenes para que se hicieran las cosas bien. Entonces, miren lo que nos dice Levítico 6. Levítico 6 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare, le hiciere prevaricación contra Jehová y negare su prójimo, y le encomendó o debajo en su mano, y bien robaré y calumniar a su prójimo, habiendo hallado los perdidos, después lo negaré y lo juraré falso en alguno de todos aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado, ofendido, restaura aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó a los perdidos que halló. Y todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero. Y en aquel quien pertenece añadirá lo que quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traeré a Jehová un carnero sin defecto, los rebaños conforme a su estimación, y los dará el sacerdocio para la expiación. Y el sacerdote hará expiación sobre el delante de Jehová y obtendrá perdón de todas las cosas que suele ofender. Era un mandato de Dios. Jesús era de la descendencia física de la tribu de Judá. Él no venía de Leví. Él no venía del sacerdocio. Por eso ahora entendemos que el del Sanedrín
y los grandes sacerdotes no lo contemplaban como un hombre que venía del linaje de Leví, porque no venía de descendencias de ellos. Por eso se les rebelaban, por eso se molestaban cuando él hablaba perfectamente la verdad de Dios, y ellos se enojaban bastantemente que lo querían matar y apedrear. Jesús era la descendencia física de la tribu de Judá. No podía ser sacerdote, no era elegible para convertirse en un sumo sacerdote, pero espiritualmente, como el mediador del nuevo pacto, fue el primero de un cambio de sacerdocio según el orden de Melquisedec. Melquisedec era un hombre sometido que no venía de la tribu de Leví, sino venía de Judá. Y dice Hebreos 7, del 1 al 28. Vamos a Hebreos 7, en donde vemos cómo nos habla la palabra de Dios para el conocimiento para conocer más lo espiritual. Dice Hebreos 7:12, del 1 al 28, y nos dice así la palabra de Dios: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham y que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien sí mismo dio a Abraham los diezmos y todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre y sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerando pues cuál grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví recibí el sacerdocio tienen mandamientos que tomar del pueblo de los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó a Abraham de los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguno, el menor es bendecido por el mayor. Aquí recibe los diezmos. Hombre mortal, pero allí no de quien se da la testimonio que vive. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví recibe los diezmos, porque aún está en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Y si pues la perfección fue por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había a uno de que levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario en que haya también un cambio del rey. Y quien se decide esto es de otra tribu, y de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es en nuestro Señor, vino de la tribu de Judá, en la cual nada había Moisés tocante al sacerdocio. Y esto en un más manifiesto, si así semejanza Melquisedec se levantó un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, y tú eres sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, y a causa de sus debilidades, ineficacias, pues nada perfecciona la ley de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente
sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero el juramento de que dijo, juró el Señor, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que la muerte no podía continuar. Mas por permanecer para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque de tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad para cada día aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio con sus propios pecados, dice, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye como sumo sacerdote al débil hombre, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. Palabra de Dios. Jesús es un gran sacerdote, un gran ministro, un gran hombre de Dios que era más que nada instruido por la revelación espiritual de Dios, porque él le creía, porque lo que Jesús hizo es que hizo el templo espiritual, un nuevo pacto, un sacerdocio inmutable, como aquí nos dice la palabra de Dios, sublime, sin pecado, sin mancha, apartado del pecado. ¿Y qué dice? Que algo sorprendente que nosotros recibimos por la palabra de Dios es hecho perfecto para siempre. Un hombre, un sacerdocio santificado, purificado, que no encontraron pecado en él y que siempre la bendición del Dios Todopoderoso se derramó en Jesucristo. Mateo 27, 51. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y de la tierra tembló y las rocas se partieron. La pieza de la tela gruesa que separaba el pueblo de la presencia de Dios se rasgó, y eso simboliza la expiación por nuestros pecados, habiendo sido perdonados, borrados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos dio acceso a todos nosotros entrar al lugar santísimo, porque antes se necesitaba un sacerdocio, se necesitaba un mandato, se necesitaba una purificación, se necesitaba un sacerdote que tuviera la disponibilidad de entrar una vez por año. Pero Jesús rompe ese pacto antiguo y hace un pacto nuevo, en donde la expiación por nuestros pecados es perdonado. Hebreo 10:10. Dice la palabra de Dios, y esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Jesús se ofrendó. ¿Y qué dijo? Hecha una vez para siempre. No necesita estar cada año haciendo holocaustos, sacrificios, regando sangre en el altar. Con su vida de Jesús, entregándolo para que nosotros seamos perdonados, lo hizo una vez, dice, hecha una vez y para siempre. El sacrificio de Jesucristo es por nosotros, los que no nos habilitó para acercarnos a Dios en reconciliación y perdón de nuestros pecados. El sacrificio de Jesús fue necesario y fue por nosotros.
para acercarnos a la reconciliación con Dios. Y el autor del libro, el de Hebreos, entendió cómo Cristo y su función como sacerdote al plan de Dios se había practicado por muchos años. En el día de la expiación presentaba el sacrificio de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Jesucristo en el lugar santísimo, por su propia sangre, intercedió por todos nosotros, por su vida, porque Él lo dio para que nosotros seamos salvos. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre y un solo sacrificio por los pecados, que ha sentado a la diestra de Dios. Él es un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote del nuevo pacto. Es mejor que el viejo, porque Él terminó con ese sacerdocio antiguo, que ni lo llevaban por obra, que violaban las leyes, pero Jesús vino a hacer un nuevo pacto, pero este pacto fue espiritual. Hebreos 8, del 1 al 13, nos dice así la palabra de Dios. Y ahora viene en el punto principal, en que nos dice así la palabra de Dios. Ahora viene en el punto principal de los que vinimos diciendo, ¿en qué tenemos tal sumo sacerdote, en el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de que aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no en el hombre? Porque todo sumo sacerdote está considerado para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo de ofrecer. Así que tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote habiendo a un sacerdote que presente las ofrendas según la ley, los cuales sirven lo que es figura y sombra de cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todo. ¿Qué dice? Haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando el mediador de un mejor pacto estableció sus mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Porque reprendiéndolo dice, aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y no me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con las casas de Israel, y después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más se acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Para decir, nuevo pacto han dado por viejo el primero, y lo que da por viejo se envejece hasta el próximo a desaparecer. Palabra de Dios. Bendito Dios Padre, que Jesús lo que hace es anular el pacto antiguo y hace un pacto nuevo,
Un pacto que el Señor viene a establecer en la casa de Judá y en la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. Un nuevo pacto, un pacto espiritual en donde nos abraza ese pacto y nos perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades, porque Dios le place hacer eso con sus hijos. Hebreos 4:6. Acerquémonos pues confiadamente en el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Es hermoso podernos acercar, es hermoso doblar nuestras rodillas y decirle: Padre, perdóname por mis pecados y por mis iniquidades. Tenemos acceso por el nuevo pacto, porque es un pacto espiritual. Jesús, el verdadero sacerdote que se ofreció a sí mismo como un sacrificio mismo, que Él dio su vida y fue a la cruz del Calvario a recibir esa muerte para que nosotros fuéramos salvos. Efesios 5:2, andar en amor. Dice, andar en amor, también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo para nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. En olor fragante, sacrificio vivo. El otro punto es el rey. Jesús es el rey. Y aquí vamos a ver cómo es que un rey, ¿por qué le dicen que Él es un rey? Porque Él tomó autoridad, tomó poder. Dice, como un rey, Jesucristo será juez supremo, encargado de hacer cumplir las leyes y un atributo de disputas. Porque dice su palabra, y Él mismo lo especifica, que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. En Isaías 2, capítulo 2, versículo del 2 al 4, nos dice así: acontecerá que en los postreros días, ¿verdad? ¿Qué dice? En los postreros días de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes serán exaltados sobre los collados y correrán el todo y correrán a él todas las naciones. Por eso, cuando Dios habla en su palabra, es porque todo está en una verdad. Y vendrán, dice, versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión vendrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alcanzará espada nación contra nación, ni a diestra más para la guerra. O sea que Dios es tan misericordioso que nos da el acceso, que dice en el versículo: vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, la casa de Dios, donde Él nos va a enseñar el camino correcto, verdadero. Caminemos en sus sendas, caminemos en el conocimiento de Dios, porque el Sión saldrá de la ley de Jerusalén y la palabra de Jehová. De ahí sale todo. Y entonces nosotros somos los que nos corresponde aprender de la palabra de Dios, aprender que las cosas de Dios son importantes para nuestra vida, porque Dios quiere que lo conozcamos para que seamos
fructíferos, seamos bendecidos, seamos prosperados. El territorio de su reino será la tierra y toda la humanidad será esta semejante a la autoridad de su propósito. Será cumplir el deseo del Padre en la tierra, presentarlos las metas, los valores de Dios que están en los cielos. Porque ese es el propósito de Dios. Implementar lo que Él ha dicho y ha argumentado y ha puesto las reglas que se cumplan. Todo lo que es semejante a Jesucristo tiene un papel importante con Él. Todos los que nos ha llamado, si nosotros entendiéramos obediencia, si nosotros entendiéramos fe, dice que todos los que estamos en Jesucristo tenemos un papel importante con Él. ¿Qué desarrollarlo? ¿Qué hacerlo? Por eso Jesucristo, como Rey de Reyes, es restaurado todas las cosas. Restablecen una relación apropiada con Dios. Este periodo de reinado de Jesucristo sobre la tierra como un rey de rey tendrá una duración, dice que de 1000 años. Apocalipsis 24. Vamos a Apocalipsis 24. Y nos dice la palabra de Dios así. Y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultades de juzgar. Y vino las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y no había, ¿qué dice? Adorado a la bestia. Que no habían adorado a la bestia. Y su imagen que no recibieron, la marca en su frente ni en su mano, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, cuando todas las cosas sobre la tierra estén sujetos a la ley de Dios. Jesucristo entrega el reino al Padre. Por eso cuando nosotros logremos introducir esta tierra en las manos de nuestro Señor Jesucristo, predicando el Evangelio, Dios emprenderá un juicio a la tierra. Y ahí vendría los últimos tiempos. Primera de Corintios 15, 23. Primera de Corintios 15 al 23. Nos dice así la palabra de Dios. Pero cada uno en su debido orden, Cristo a las primicias, y luego los que son de Cristo, su venida. Jesucristo es un rey de señores y señores, de rey de reyes. ¿Por qué? Porque miren, si nosotros vemos cómo Dios nos advierte de lo que va a acontecer y de lo que va a suceder. Dice la palabra de Dios en el 24, nos dice así: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque precisó es que el rey reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros pisemos al enemigo, es cuando nosotros ya no le hagamos caso al pecado, cuando nosotros ya no le demos cavidad a la iniquidad. Es a donde ahí nosotros nos da la autoridad y el poder de pisar. Por eso dice que pisaremos, ¿qué dice? Hollaremos escorpiones, víboras, y no os hará daño.
Porque es preciso que el reino, hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo será destruido a la muerte. Porque el pecado es la muerte de cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros entiendamos que el pecado está bajo nuestros pies, nosotros vamos a ser libres. Porque nuestros pies es la que nos lleva al pecado. Nos lleva a la iniquidad. Porque tomamos decisiones adversas. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetos a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego en todas las cosas le estén sujetos, entonces también el Hijo mismo se sujetará, el que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todo. Sea todo en todo. Dios tiene que tomar control de todas las cosas. Por eso Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene toda autoridad y todo poder, el que se le ha dado. Dice Colosenses 1, 16 al 17, y nos dice así la palabra de Dios: porque en Él fueron creadas todas las cosas, los que hay, ¿qué dice? Los que hay en el cielo y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades, todos fueron creados por Dios, Él y para Él. Es algo tan hermoso que si nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo, Él es el que tiene el poder de todas las cosas, que sin Él nosotros no podemos hacer absolutamente nada, porque nosotros seríamos unos fracasados, porque por no entender las Escrituras, por no entender el poder y la autoridad que tiene Jesús, podemos cometer errores. Dice el versículo 17: y Él es el antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso es importante que nosotros reconozcamos y sigamos las pisadas de Jesús. Seamos instruidos por el Evangelio de Jesucristo. Porque Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestad, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que estamos bajo su dominio. Nosotros también necesitamos su autoridad, necesitamos su dominio de Él. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos un rey. Es alguien que tiene autoridad para gobernar, para reinar un grupo de personas o una región. Jesús es llamado Rey de los judíos por los magos. Y eso significa que los magos eran sabios. No eran que hacían magias, no, eran sabios en la instrucción de la palabra de Dios, porque ellos entendían que en aquel tiempo eran hombres sabios que eran letrados, tenían mucho conocimiento. Por eso cuando ellos se acercaron al rey y le dijeron que venían a adorar al rey, se molestó. Mire, vamos a Mateo 2:2 y con eso terminamos. Para que nosotros entiendamos que hay un propósito. Y ese propósito estamos en Él. Mire lo que nos dice Mateo del 2 en adelante. Diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos? ¿Qué dice? Vamos desde el principio. Cuando Jesús nació en el Belén de Judea,
el día del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Magos significa sabios, no que hacían magia. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque una estrella hemos visto al oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó toda Jerusalén con él. Y convocados los principales sacerdotes y las escribas, el pueblo le preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacenta a mi pueblo de Israel. Bendito sea el Dios eterno. Entonces Herodes, llamado en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo, iré allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando halléis, hacerlo saber para que yo también vaya y lo adore. Y ellos, habiendo oído el rey, se fueron, y aquí la estrella había visto el oriente, iba delante de ellos hasta llegando, y se detuvo sobre todo donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por la revelación del sueño, no volvieron a Herodes y regresaron a tierra por otro camino. Porque los propósitos de Dios siempre van a ser escondidos, siempre van a ser revelados cuando Dios quiere a quien se les va a revelar. Por eso cuando empezamos dijimos que era algo tan importante que profeta significaba Nabi. El que se inspiraba por Dios, era inspirado por Dios. Y también Roé significa vidente, el que mira a través de Dios. Algo tan hermoso para que nosotros nos abra el conocimiento. Cuando Jesús compareció ante el gobernador, esto lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y eso lo podemos ver en Mateo 27:11. Y en Mateo 21:7 nos dice así. Porque ya había estado diseñado. Si nosotros lo vemos en Mateo 2:2, ¿qué nos dice? ¿Dónde nació el rey de los judíos? Y cuando se presenta a comparecer ante el gobernador, lo interrogó: ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y eso lo vemos en Mateo 27:11. Y en Mateo 21, mire, tan hermoso, con eso lo cerramos, este sermón. ¿Qué dice? Vamos a leerlo desde el 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decir, hija de Sión, aquí tu rey viene a ti, manso, sentado en un asna sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como lo Jesús les mandó, y trajeron el asno y pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y tendían
el camino. Y la gente que iba delante, que iba tras, clamaba diciendo: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? La gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, el Galileo, el profeta, el maestro, el rey, rey de reyes, majestuoso Dios, el sacerdote, el único que rompió el pacto. Él rompió el pacto antiguo y hizo cumplir el nuevo pacto, pero es un pacto espiritual para que nosotros sean borrados nuestros pecados y nuestras iniquidades y tengamos resurrección con nuestro Señor Jesucristo. Y todos dicen amén. Gloria sea el Señor, Dios Todopoderoso. Vamos a dar